Efesios capítulo 2, versículos 5 en adelante. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana implorándote que esta tu palabra llegue a nosotros como bálsamo, llegue a nosotros como el manjar, como la miel a nuestro paladar, para que impregne nuestro espíritu y nuestra alma, para que todo nuestro ser sea conmovido por la dulzura de tu palabra, por tu promesa, por tu fidelidad. Quedamos en tus manos, oh Rey de los cielos. Amén y amén. Gloria al Padre. Cuando hablamos de la palabra gracia, debemos ser conscientes de que estamos ante un poder sobrenatural el cual nos ha sido otorgado. La gracia no es una palabra en nuestro léxico, en nuestro hablar, como si fuese una palabra más. Debemos, cada vez que escuchemos la palabra gracia, debemos nosotros darle toda la importancia, todos los ribetes de importancia que esta palabra necesita. No es una palabra común y corriente. Para mí es quizá la más importante de todas las palabras que podemos pronunciar, porque es el medio de la salvación, es el medio por medio del cual, valga la redundancia, Cristo nos ha extendido su salvación. ¿Qué es la gracia? Mira aquí una posición. Imagínense que hay dos hombres aquí en este frente. Hay dos hombres. El uno es un pecador, cuyos pecados están sobre él, y esa muerte, porque el pecado es muerte espiritual, y esos pecados están sobre él. Pero también en el otro lado, fíjese la postura y la posesión de otro hombre, cuyo hombre ha sido lavado, ha sido regenerado, ha sido bendecido por la gracia. Entonces, para definir la palabra gracia, ubiquémosla entre dos situaciones, entre dos posiciones, o mejor diríamos, entre ¿qué es gracia? Es la condición o es la diferencia entre la condición de un pecador y la posición de un creyente. Esa es la gracia. Se la repito para que usted la tenga bien grabada en su mente. ¿Qué es la gracia? Es la diferencia entre la condición de un pecador y la posición de un creyente. Todo hombre, todo ser humano que no reconoce a Jesucristo, no reconoce la gracia. Y al no reconocer la gracia, no reconoce la salvación. Tal vez tiene su mente y su enfoque pensando que su religión, su tradición, su cosmovisión personal y de raciocinio es la que lo va a salvar. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por la gracia. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, de la bendita gracia de nuestra salvación.
Y para ello quiero que analicemos 5 verdades que encontramos a través de la palabra gracia. Número 1, la gracia es la fuente de nuestra salvación. Esa es una gran realidad. Yo escuchaba en esta semana a alguien que decía que al hacerse un estudio entre la manera más fácil para aprender, descubrieron o se ha dictaminado que es por medio de las imágenes, por medio de la vista, que el ser humano aprende más que por el oír. Y es una gran realidad, porque el ojo percibe y la imagen se queda. En cambio, lo del oído tiene una diferencia menor. Entonces yo les hago el ejercicio en esta mañana y tratemos de imaginarnos esta primera verdad respecto a la gracia. Imaginémonos la fuente. ¿Qué es una fuente? Imaginémonos un manantial, agua que está brotando de la tierra, cuya agua es pura, es sana, es limpia, es clara. Esa es la fuente. La gracia debemos considerarla como esa fuente de nuestra salvación. Así como el agua fluye para saciar nuestra sed, para refrescar nuestro cuerpo y nos sirve para todo, así es la gracia, y esa es la importancia que nosotros debemos darle a esta palabra. Gracia es la fuente de nuestra salvación. No hay otras fuentes por las que podamos ser salvos. Somos salvos por gracia, por medio de Cristo Jesús. Amén. Por eso comenzamos analizando el versículo número 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto significa que Dios, por un lado, ha comenzado la salvación y por el otro la ha terminado. No hay que buscar otras cosas, otras arandelas para agregarle aquí a esto. Somos salvos por gracia y punto, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es gracia? Comenzamos diciendo que gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha otorgado. Es un favor que no nos lo merecíamos, pero que Dios nos lo ha concedido. Gracia es el deseo y también es el poder de hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios dispuso que la salvación fuese así y el creyente dice: amén, la acepto, nada más. Nada más. La gracia de Dios es uno de sus atributos. Cuando usted le busque los atributos a Dios, no se olvide de poner en primer lugar la gracia con la que nos salva. Y todos los atributos de Dios están activos, han sido activos y siguen siendo activos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy puede ser el día de tu gracia, porque está activa. No fue la salvación para el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Sigue siendo, lo ha sido y lo será. Tiempo de dispensación de la gracia, y hoy es día agradable para hallar salvación. Amén. Pensemos que nuestra vida no está asegurada. Pensemos que ahora en este tiempo donde se nos ha dado el privilegio otra vez de que podamos reabrir nuestras congregaciones, nuestros templos, y volvamos a congregarnos, puede ser que el bicho se dispare, se propague. Y porque esto es una realidad y podemos caer. O sea que nuestra vida no está nada asegurada. Pero Dios, a través de su misericordia, nos otorga un medio por el cual podemos nosotros evadirle a la muerte, y es aceptando su gracia, es aceptando esa voluntad misericordiosa. Y Él es el que pone, como dice Filipenses 2:13, en el corazón del ser humano tanto el querer como el hacer. Él lo quiso,
y lo hizo, y nosotros debemos aceptarlo, aceptar ese regalo, ese inmerecido regalo. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios expresa su gran amor sobre toda la tierra dándonos. Él es un Dios dador, Él es un Dios proveedor, y el Señor, el Todopoderoso, expresa su gracia hacia nosotros dándonos ese deseo y ese poder de hacer su voluntad. Dentro de ese marco está el que nosotros hagamos lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos salvos por su gracia, seamos salvos por su obra maravillosa, obra magistral en la cruz del Calvario. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Escuche lo que dice el apóstol San Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo se reconoce a sí mismo como un pecador mortal. Pues recordemos que antes de su conversión, él era un perseguidor de Cristo, un perseguidor de los cristianos, un asesino. A los pies de él había caído las vestimentas de Esteban, uno de los mártires, y se jactaba de ser él un defensor de la religión. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, todos lo sabemos allá en Hechos 9, Dios transformó su vida. Esa fue una dispensación de la gracia. Y Pablo, cuando les escribe a los corintios, hace relevancia a esa gracia recibida. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era? Ahora es un apóstol de Cristo. Antes era un religioso y asesino. Su gracia no ha sido en vano. No fue en vano con Pablo, no fue en vano con los apóstoles, y no ha sido en vano con nosotros. Amén. La gracia de Dios actúa en nosotros para que hagamos su voluntad. Para eso actúa la gracia, para que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra. Y esa voluntad nunca la lograríamos por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Si Dios no nos la otorga, nunca se puede lograr nada. De Él es la gracia, de Él es la voluntad, de Él es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la voluntad de Dios vamos a salir adelante en estos tiempos difíciles. ¿Cuántos lo creen? Allá desde su casa, créalo en su corazón. El versículo 8 también dice que la salvación no procede de nosotros, ni es el resultado de nuestras acciones. Es por voluntad de Dios, no es por obras. De manera que no la podemos lograr por nosotros mismos. Eso debemos nosotros tenerlo bien claro. Pero sin embargo pensemos, ¿por qué los seres humanos a través de toda la historia siempre han querido salvarse por sus propios medios? Y uno de ellos es acudir a la religión. Uno de ellos es creer más en sus preceptos religiosos que en la voluntad de Dios. Estamos viendo en esta mañana que la voluntad de Dios para ser salvos es a través de su gracia, pero el hombre a través de la historia ha dicho no, porque el hombre piensa que infligiéndose tribulaciones, poniéndose castigos, hay como mayor satisfacción en el ser humano. Acordémonos, esos deseos carnales no son buenos delante de la voluntad de Dios. Tenemos que entonces oír la voluntad de Dios y ejecutarla. No es la salvación por medio de sacrificios personales, no es por medio de las obras, porque muchos confían en sus buenas obras para ser salvos. Muchos confían en sus rituales religiosos, muchos confían en su religión y en su tradición. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por la gracia. Amén. La palabra de Dios es clara al respecto. No es por obras, es por gracia. La verdad número 2, respecto a la gracia, es la provisión de la salvación. Volvamos al cuadro imaginativo. La fuente de agua emanando de la tierra. Agua clara y pura y fresca. Esa agua que brota sirve, y sirve de mucho. Así es la gracia.
sirve más de lo inimaginable, de lo impensable. Es la provisión de la salvación. Y cuando nos centramos en esa palabra gracia, debemos entonces centrarnos por medio del cual viene la gracia de Dios a nosotros. Y es así como el versículo 5 nos da a entender con claridad. El versículo 5, 6, 7 nos da a entender de dónde viene esa provisión. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida. Mire, estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Estábamos muertos y nos dio vida por Cristo Jesús. No dice por la religión X, dice por Cristo Jesús. El versículo 6 sigue diciendo: y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted y qué he hecho yo para tener ese privilegio? Ninguno. Esa es gracia. Un regalo que no merecíamos, pero que nos ha sido dado. El que lo resuciten a uno ya es cosa grande y de alabanza para dar gloria y honra. Yo era un muerto en mis pecados. Yo era uno como tú que nos estás mirando y eres creyente. Tú eras uno o una que yacía en la muerte. Pero Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, no solamente ejerció esa transformación de nuestras personas, sino que nos ha prometido estar sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Esto no lo ofrece ninguna religión, se lo garantizo. Lo ofrece Dios a través de su palabra. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en que en las Escrituras hay poder de salvación. El mismo Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis salvación. Aquí está la clave, amados. Aquí está el meollo del asunto, en las Escrituras. Y el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que el versículo 5, versículo 6, versículo 7 terminan con la palabra Cristo Jesús, dándonos a entender que la provisión de nuestra salvación es Cristo Jesús. Como la provisión del manantial de agua de nuestra imagen proviene de la tierra, así nuestra gracia, que es una gran verdad, es la provisión de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Y termina con el versículo 10 diciendo que somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús. Amén. O sea que tú y yo no venimos de una evolución, sino venimos de la hechura de las manos y reina por los siglos de los siglos. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Por eso Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salva. La gracia es abrumadora, abraza, atrae, no solamente al que la recibe, sino a toda una casa. Romanos capítulo 3 versículo 24, el apóstol Pablo vuelve y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La provisión de nuestra salvación es la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que hace que haya una gran diferencia entre los creyentes y los seguidores de Cristo Jesús a los que pelean por su religión, a los que son adeptos de otras religiones. Nosotros oímos la voz de Jesús
Escuchamos esa voz y le seguimos. Y Jesucristo nos responde y nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De ahí que nosotros hemos decidido seguir al Maestro de maestros. A Él sea la gloria. Así es como Dios nos salva. Así es como Jesucristo se convierte en nuestro Salvador por la gracia de Dios. Amén. Lo número 3, la verdad número 3. La naturaleza de nuestra salvación. La gracia también se constituye en la naturaleza de nuestra salvación. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando analizamos la naturaleza de nuestra salvación, debemos rescatar aquí dos palabras importantes de este versículo 10. Dos palabras importantísimas que nos describen la naturaleza de nuestra salvación, de esa bendita gracia. La primera es hechura. Hechura. Porque el versículo 10 dice: somos hechura de Dios. Con esta frase queda sentado que la salvación existe debido a su obra. A su obra. La palabra hechura viene de la palabra griega poeima, de donde se traduce como poema, pero también se traduce como arte. Entonces el creyente es la obra de arte de Dios. Amén. El creyente es el poema de Dios. Como creador, Él nos ha también redimido y nos ha salvado. O sea que donde quiera que miremos las obras de Dios, ahí vamos a ver su poema, vamos a ver su arte. ¿O qué dice el Salmo 19, versículo 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Todo lo que observamos a nuestro alrededor es la mano de Dios, es el arte de Dios, es la gracia de Dios. Pero la obra de arte mayor es una nueva creación en Cristo Jesús. Ustedes y yo, un día éramos seres muertos en nuestros pecados, arruinados, acabados. Cada vez que recuerdo la parábola del hijo pródigo, me identifico en mi estado antiguo. Un estado donde sin Dios y sin destino, uno no era nadie. Por las pintas más grandes que pudiéramos tener y por la ropa de marca que pudiéramos usar, éramos unos andrajosos. Por todo lo que quisiéramos llamar libertad, éramos unos esclavos. Y por todo lo que nosotros llamemos libertad, era esclavitud. Hasta que un día la gracia bendita nos atrajo hacia Él y nos reconocimos a nosotros mismos que sin Él habíamos estado desnudos y Él nos vistió. Habíamos estado sin autoridad y Él nos dio la. Antes en el mundo éramos unos hijos del mundo, hijos del diablo. Ahora, volviendo a sus brazos y aceptando su gracia, nos ha convertido en sus hijos de Dios, y eso es sinónimo de autoridad. Nos calzó, y al recibir su calzado nos dio la libertad. La libertad. Entonces, como hechuras suyas, debemos dejar por sentado que somos el arte de Dios y Dios está con nosotros. La segunda palabra es creador. Como creados en Cristo. Es la palabra de creación que se usa desde el Génesis en la creación de todo. Y es
el atributo que solo Él puede ejercer. Pues hay un solo Creador, es Dios. Y la salvación es una creación divina, no es una evolución, no es algo que alguien pueda ejercer, solamente proviene de Dios y su misericordia. Amén. Cuando la gracia viene a nuestras vidas, se experimenta un momento del tiempo muy especial, muy especial. ¿Cómo le sucedió a Zaqueo? ¿Lo recuerda? En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 19, versículo 9, nos cuenta de que hay un publicano, un pecador, ladrón, odiado por todo el vecindario, por todo el pueblo, un ser que era repulsivo, en fin. Pero este Zaqueo oye hablar de Jesús y se encamina, escúcheme bien, a ese encuentro. Aunque se da cuenta que por su estatura no podía verle entre la multitud, corre hacia un árbol sicómoro, como lo dice Lucas, el Evangelio, y se sube a ese árbol y le mira. Y cuando Jesús va pasando por debajo del árbol, le queda mirando, le ordena que baje. Le dice: Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Ahí le está diciendo: Zaqueo, tú eres un bendecido con mi gracia. Zaqueo atiende esa palabra, se lleva a Jesús para su casa, y cuando están en su casa, escuche lo que le dice el maestro. Lucas 19:9 le dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Para muchos religiosos diríamos: eso es injusto. ¿Cómo así? A un sinvergüenza, ladrón de la sociedad, un delincuente, malvado, extorsionador y todo lo que usted quiera puede añadirse lo que eso le cabe perfectamente. ¿Cómo es que de buenas a primeras le dicen: sé salvo, y listo, y se salva? Esto es injusto. Pues ese es su raciocinio, y tal vez es nuestro raciocinio, y para nosotros eso estaría mal, pero para el Dios de la creación eso es lo correcto, y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Le dice: la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Absolutamente nada. ¿Cuánto tuvo que pagar para ser salvo? Absolutamente nada. Solamente creer al que hizo los cielos y la tierra, a Jesús, Rey de la gloria. Amén. Lo mismo, dele la gloria a Dios. Lo mismo pasa con la vida de Saulo de Tarso, con cada uno de nosotros. Ha sido el mismo ejemplo, la misma forma. Y es ese pedacito de tiempo que hubo en nuestras vidas el que se hizo grande para nosotros. A mis 55 años de existencia, de estar en esta vida, le doy gloria y honra a ese día en que la gracia me alcanzó, su gracia me alcanzó. Amén. Por eso la obra más grande de Jesucristo, yo la encuentro en 2 Corintios 5:17. Cuando leo este texto, dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hace ese regeneramiento? ¿Quién hace esa transformación? Ninguna religión, solamente una persona, y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hace esto? Esto posibilita que todas las personas en todo el mundo sean habilitadas en nuevas relaciones. El esposo malvado y degenerado, abusivo y todo lo que usted quiera, se regenera a través de esta bendita gracia. Porque Él es el que hace nuevas a las criaturas. Él es el que regenera a las personas. Él es quien endereza todos los caminos. Hay mucha aflicción allá afuera, hay mucho dolor y mucha angustia. Y uno llega a estremecerse diciendo: pero ¿por qué no corren a la fuente y sacian sus angustias y cesan todos sus problemas? Por falta de fe. Porque muchas veces piensan
que agarrándose y aferrándose a lo tradicional, a lo convencional, es suficiente. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, y a su nombre, gloria. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos recuerda, mas vosotros sois, hablando de esa regeneración, de esa transformación, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esto solo lo hace Dios. O sea que nos damos cuenta, y aquí entramos a la cuarta verdad de la gracia, la condición de la salvación. Cuando ustedes y yo somos salvos, es por algo, hay una condición. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Importante que aquí seamos capaces de observar la conexión, la red que hay. Salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracia, salvación, fe. Gracia, salvación, fe. Esa conexión debe ser importante. Uno no puede obtener la gracia si no tiene fe. Y tampoco puede ser salvo si no acepta la gracia sin fe. Entonces la fe se convierte en el medio por el cual nosotros hacemos nuestra la salvación. Le repito, la fe se convierte en el medio por el cual hacemos nuestra la salvación. Es la mano que recibe el don. Esa es la fe. Cuando usted pone su mano para recibir algo, esa es la fe. Significa confiar. Significa depender de algo, en este caso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Uno de los grandes expositores de la Reforma, Juan Calvino, dijo, la fe es como un hombre vacío que se acerca a Dios para ser llenado por sus bendiciones en Cristo Jesús. Esa es la fe. La fe nos llena, la fe nos satisface. La fe salvadora tiene 3 partes y la encontramos en Romanos 10:17. Casi la mayoría de nosotros, ustedes se saben este versículo, Romanos 10:17. Lo recitamos muchas veces. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí hay 3 verdades de la fe que salva. La primera es el oír. Hay que oír, no cualquier cosa, hay que oír la palabra de Dios. Segunda, es aceptar esa verdad que oímos, porque usted puede oír este sermón y muchos y seguir creyendo en lo que usted venía creyendo, y eso es malo. Tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que aceptar la verdad que oímos y tenemos que comprometernos con esa verdad. Amén. Esa es la fe salvadora. Amén, amén. Es como un marinero que en medio del mar no tiene sino un aparato para confiar. Si usted ha estado en esa experiencia de estar en un bote en medio del mar, se da cuenta que a todos los puntos cardinales por donde usted mire, no mira sino agua. ¿Dónde está la tierra? La tierra se le perdió. Ahí usted está perdido. Y el marinero, para saber a dónde dirigirse, necesariamente usa la brújula. Una brújula que le muestra dónde está el norte y a dónde está el sur, para así direccionarse. La gracia, pues, del creyente se convierte como una brújula para saber para dónde vamos, para saber para dónde guiarnos, para dónde dirigirnos. La gracia es como ese viajero que está a cientos de miles de pies de altura en un avión y no le queda sino que confiar en el piloto del avión. Así es la gracia, así nos la fue dada para que nosotros confiemos en ella, para que seamos salvos. Amén. Y recuerde, hago énfasis en esto, la gracia no se la inventó un hombre, es producto de Dios.
como un paciente que confía en su médico. El paciente no le dice al médico cómo debe ser curado o qué medicamento debe tomar. Es el médico quien toma las determinaciones. Dios ha determinado que somos salvos por medio de la gracia en Cristo Jesús. Para ser salvos debemos confiar en Cristo Jesús. Y termino con la verdad número 5 de la gracia. Es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le invito a que usted analice ese versículo 10 y ojalá pudiera usted resaltar lo que le voy a decir. Primero, en el versículo la palabra somos hechura, creados en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas. Eso deberíamos resaltarlos, porque ese es el propósito de la salvación. Dios nos ha dado la gracia con un fin, que seamos salvos, pero no solamente nosotros. Hay propósito aquí. Les repito esto: somos creados para buenas obras, a fin de que las pongamos en práctica. A fin de que las ponga en práctica. Por esto somos criados en Cristo Jesús. Y ese es el propósito de la salvación. Por eso, a todo aquel que llega a Jesucristo se le da una orden. Por tanto, id y haced. La gran comisión de Mateo 28. Por tanto, id. O sea que si usted es un creyente que en sus tantos años que usted lleva y no ha logrado un alma, no ha logrado traer un alma a Cristo, usted está dudando de la gracia. Usted está poniendo en entredicho la verdad. Porque, vuelvo y lo repito, la fe que salva es una fe que se oye, una fe que se acepta y una fe que se compromete. Y debemos comprometernos a traer gente perdida, gente descarriada, gente confusa, desorientada, y encarrilarlos en el camino de la verdad. Entonces Dios quiere buenas obras en nuestras vidas. Y las buenas obras confirman la realidad de la salvación. Usted y yo debemos retarnos a eso y demostrar que confiamos en nuestra salvación, atrayendo a los perdidos. Así demostramos nuestras buenas obras. Santiago capítulo 2 versículo 14, es bueno que lo recordemos. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le das las cosas que necesitan para su cuerpo, ¿de qué aprovechan? Pues estas buenas obras no son humanas, son obras que Dios preparó de antemano para que las llevemos a cabo. Porque Jesucristo las hizo. Él no nos manda que nosotros hagamos lo que Él no hizo. Él no es incoherente como muchas veces nosotros sí lo somos. Porque muchos de nosotros mandamos a ayunar y no ayunamos, a que oren y no oramos. Jesucristo, cuando nos mandó, tuvo coherencia. Si no, recordemos ese texto de Juan 14:2, Evangelio según San Juan 14:2. Aquí es Jesús hablando y dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Son obras entonces, como les digo, preparadas de antemano por Cristo Jesús para que nosotros las ejecutemos. Amén. Ahí está la clave. Entonces, Dios quiere, en primer lugar, buenas obras en nuestras vidas, pero también quiere un nuevo caminar para los creyentes. Dios quiere un nuevo caminar en tu vida, un nuevo caminar en mi vida. Y estas buenas obras deberían ser nuestra
manera de vivir, nuestro estilo de vida. Estas formas deberían ser nuestra carta de presentación. Este nuevo caminar en hacer las buenas obras dan la gloria a Dios, glorifican a Dios. Porque mal hacemos tú y yo cuando nos decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacemos todo lo que Él quiere que hagamos cuando hablamos de respecto a las buenas obras. Las buenas obras dejan huella. Las buenas obras dejan el olor de la presencia de Jesucristo. Recuerdo que alguna vez encontré esta reflexión de una mujer creyente, una cristiana, entra a un orfanato y en el orfanato se encuentra a un anciano que a la hora del almuerzo se retraía, se alejaba y no almorzaba, no comía. La anciana creyente se le acerca y le pregunta ¿por qué ese actuar? ¿Por qué esa motivación? El anciano le dice, soy judío y esa comida para mí es una porquería y yo no como eso. ¿Qué le gustaría comer, Señor?, le pregunta la anciana. Ella le dice, sopita caliente. Y desde ese día ella se comprometió a estar a la hora del almuerzo con su sopa caliente para este hombre. Pero nosotros muchas veces nos pastoreamos entre nosotros. Le sonreímos al hermano, a la hermana, al que cree en nosotros y desechamos al que piensa diferente a nosotros. Pues ahí estamos yendo en forma contraria a la voluntad de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, entonces a las tinieblas, por favor. Ustedes son la sal de la tierra para sazonar la vida de este mundo, entonces a sazonar lo insípido, atraer. Esas son las buenas obras. Y eso es darle un sí a la gracia redentora, a la gracia que nos salva. Conclusión para esta mañana entonces, la fuerza de nuestra salvación y nuestra continuidad en esas obras radican no en la fuerza nuestra, sino en la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por su gracia, nuestras vidas tienen nuevas dimensiones. La gracia hace posible que nos sentemos en los lugares celestiales en el nombre de la autoridad de Cristo Jesús. Un día tú y yo vamos a estar sentados en los lugares que Dios ha dicho que nos vamos a sentar, pero no es porque pertenezcamos a la religión evangélica, ni a la religión protestante, ni a la X, ni a la otra. Porque hemos decidido creer la palabra fiel y verdadera de Jesucristo nuestro Señor. La gracia nos hace posible caminar en la tierra en servicio como Jesucristo caminó en esta tierra. Esa es la esencia de la salvación por la gracia. Termino entonces diciéndote o haciéndote esta pregunta. Tú que me ves desde tu casa y a los que están aquí presentes, ¿estamos todavía en la situación apremiante de un pecador no creyente? ¿O estamos disfrutando de la situación, de la posición de un cristiano? Podemos confiar en Cristo y ser salvos. Amén. Que esa gracia redentora, les guíe, les anime, les instruya y día a día obtengan estos maravillosos pasos. Cada vez que hables de la gracia, recuerda, número 1, es la fuente de tu salvación. Número 2, se convierte en la provisión de tu salvación. Número 3, también es la naturaleza de tu salvación. Y recuerda, hay una condición para la salvación. Y hay también un propósito por medio de esa salvación. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y les animamos para que sigan conectados, nos sigan acompañados y compartan. Esta palabra puede ser útil para muchas personas.
Dios les bendiga.